Vale, bueno, parece que se oye todo bien, entonces vamos a comenzar. Vale, bueno, mi nombre es Eric Alcelay y hoy vamos a hablar un poco, como estas semanas anteriores, del tema de la simulación. Vamos a hablar sobre las comprobaciones de los conectores. Vale, vale. Como hemos comentado, llevamos ya un par de webinars seguidos hablando sobre el tema de la simulación. Ya veis que el entorno de SolidWorks hay muchos empaquetados. Hoy, como estos últimos webinars, nos vamos a centrar en el tema de la simulación. Vale, la agenda de hoy será un poco la que veis en pantalla. Vamos a ver qué son y para qué se usan los conectores. Si es necesario validar estos componentes, cómo simplificarlos para hacer un análisis más rápido, digamos. Veremos un pequeño caso práctico y un resumen de lo que hemos visto. Vale, ¿qué son y para qué se usan los conectores? Vale, los conectores son aquellos componentes que se usan de unión entre una o varias piezas de nuestro montaje. Vale, como veis en la imagen, en este alicate tenemos pasadores, tenemos un resorte. Vale, los más comunes suelen ser los pernos, pasadores, soldaduras también y resortes y rodamientos. En este caso, en el análisis de hoy nos vamos a centrar en los pasadores y en los resortes, pero ya os digo, hay distintos tipos de conectores. ¿Vale? ¿Es necesario validar estos conectores? Pues en principio, por lo general, este tipo de conectores suelen ser comerciales. Es decir, ya tienen una ficha técnica que podemos descargar de la web del fabricante, donde nos muestran sus características, las cargas máximas que pueden soportar y todo tipo de información acerca de este tipo de tornillos, pernos o lo que toque. Entonces, en principio, si no somos fabricantes de este tipo de piezas, no necesitamos validar los componentes individualmente. Vale, la historia viene cuando metemos estos componentes dentro de nuestros ensamblajes. Vale, es en este momento en el que hacemos a los elementos comerciales o conectores parte de nuestro ensamblaje. Entonces sí que estamos ya obligados a verificar que las fuerzas y las cargas que van a soportar son las adecuadas. ¿Vale? Vale, vamos a ver qué ventajas tenemos con el apartado de simulación para este tipo de conectores. SolidWorks Simulation nos permite usar conectores virtuales, es decir, añadirlos directamente a nuestro análisis sin tener que diseñar los elementos en 3D. Vale, ya veis que tenemos distintos tipos de conectores, vale, resorte, pasador, perno, soldadura por puntos, soldadura de arista, rodamientos, distintos conectores como conector de vínculo o conexiones rígidas. Vale, entonces esto nos da una gran ventaja para simplificar nuestros análisis de simulación. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo rápidamente podemos generar este tipo de conexiones. Vale, tenemos un análisis aquí preparado. Vale, ya veis, es un alicate con una chapa. Entonces, simplificamos la configuración para el análisis y generamos un nuevo estudio. Vale. Llamamos al estudio como nos interese, en este caso análisis de conectores, y aplicaremos el material. En este caso, todas las piezas son del mismo material. Vale, es un material acero al carbono no aleado. Y definiremos una geometría fija que sería la chapa a la que estamos sujetando. Vale. En este caso, serían las dos caras que veis ahí. Y sería una geometría fija. Vale, vamos a hacer un pequeño análisis de verificación de interferencias para verificar qué piezas están dentro de una de otra, en este caso no tenemos ninguna, y en qué piezas están interconectadas. ¿Vale?
Ahí si tratamos las coincidencias como interferencia, vemos las uniones entre las distintas piezas. Vale, ya veis ahí el empujador. Y la parte baja de la pinza. Vale, vamos a generar un contacto global, en este caso una unión rígida, nada nuevo, simplemente que lo sepáis. Y vamos a explosionar esto, el ensamblaje, para añadir un contacto local entre el empujador y la bisagra, el elemento medio de este que vemos aquí. De la misma manera, es una conexión sin penetración. Vale, ya sabéis que tenemos distintos tipos. Pueden ser sin penetración, unión rígida. En este caso va a ser una unión rígida. Y vamos a entrar en el tema de los conectores. Vale, como veis, en este modelo no tenemos los conectores diseñados. Entonces tenemos un asesor de conexiones que nos permite meter un pasador, en este caso, veis, un muelle, un pasador, un tornillo, lo que sea. Va a ser un pasador entre las caras seleccionadas. Y además vamos a tener la opción de añadir los datos de resistencia. Vale, es decir, lo que nos pasaría el fabricante en la ficha técnica de este elemento. Vale, definiremos la zona del límite de tensión, la resistencia del pasador y el factor de seguridad. Es muy importante el tema del factor de seguridad porque luego en los resultados va a ser muy visual si cumple este factor o no. Vale, en este caso ponemos un factor de seguridad de 2. Y definiremos los otros dos conectores de este ensamblaje. Lo mismo, otro pasador entre las caras que veis. Los datos de resistencia son los mismos que el anterior. Y si os fijáis, tenemos una librería de materiales. ¿Vale? Podemos definir qué material tiene nuestro conector. Añadimos el último pasador que nos faltaría. Y lo que os decía, hay en datos de resistencia, ya veis que hay una sección de material donde podemos seleccionar desde una biblioteca o hacer seleccionar un material personalizado. Vale, esto es lo que os comentaba del tema del material. Vale, y por último vamos a añadir el muelle que sería el que nos faltaría. En este caso, llamado resorte. Vale, entre dos ubicaciones, vale, vais a ver aquí los puntos de unión de este muelle. Vale, vamos a darle una rigidez axial también y una fuerza de precarga de tensión, ¿vale? En este caso la rigidez axial va a ser de 250 y la fuerza de precarga va a ser de 5 newtons. Vale, ya habéis visto, de una manera muy sencilla, sin tener que diseñar los elementos, ni tanto el muelle como los conectores, hemos añadido conectores de una manera muy rápida dentro de nuestro análisis de simulación. Vale. Vale, vamos a ver el caso práctico, vamos a coger como ejemplo lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a entrar más en profundidad. Vale, este es el modelo que teníamos en pantalla hasta ahora. Ya veis los conectores, conector tipo pasador,
y el molde. Lo que hemos comentado, hemos definido una geometría fija para simular la placa de metal que estaríamos sujetando y vamos a definirle las fuerzas que se aplicarían. ¿Vale? En este caso va a ser una fuerza en estas tres superficies que veis aquí. Vale, en una dirección seleccionada va a ser vertical y no va a ser por elemento, es decir, no va a ser 250 o 225 newtons por cara, sino que va a ser el global de las tres caras va a ser de 225, creo que es. Vale, en este caso, lo que hemos comentado, 225 newtons y hacia abajo, ¿vale? Simulando la fuerza que haría nuestra mano. De la misma manera, nos faltaría la carga que se aplicaría en la parte inferior. Una fuerza. Como antes, dirección seleccionada y vertical de 225. Vale. Ya veis, este sería nuestro análisis. Definiremos la malla. En este caso, vamos a definir una malla basada en curvatura combinada y la vamos a refinar un poquito. Vale, ya sabéis que la malla basada en curvatura o mixta nos permite simular tanto partes rectangulares como partes curvas, entonces nos facilita este tipo de geometría un poco compleja. Y esta sería nuestra malla, ¿vale? Ya veis que tiene zonas con un poco más de detalle, zonas que es una malla un poco más gruesa. Ejecutaremos el análisis. Ya veis que no tarda mucho. Y por defecto tenemos los resultados de tensión, von Mises, desplazamientos y deformaciones unitarias. Vale, vamos a poner el límite de von Mises para el límite elástico, que en este caso es 220 megapascales. 220. Y el valor mínimo sería de 0. Vale, vamos a poner el baremo entre el 0 y el 220. Vale, seleccionaremos las anotaciones máximas y mínimas. Vale, la mínima estaría aquí y la máxima estaría aquí. Que sería el punto de unión entre esta pieza y esta. Vamos a poner un poquito más alto el valor máximo. Vale, aquí vemos el valor máximo sería en este punto. Si aislamos esta pieza, como os decía, si aislamos esta pieza, perdón, hay que salir de la deformada.
no se visualizaba bien, no se cargaba la imagen. El valor máximo está en la superficie que veis aquí. Es muy posible que al no tener redondeas sea una concentración de cargas, pero bueno, para hacer un previo análisis nos puede valer. Vale, salimos de aislar y vamos a ver cómo se desplazaría nuestro análisis. Vale, esta sería la simulación. El desplazamiento máximo estaría en la maneta, obviamente. Y sería de, si no me equivoco, de 2,8. Lo ponemos en flotante. Eso es. Sería de 2,8 milímetros, ¿vale? Bien, hasta aquí nada nuevo. Cosas que conocéis todos. Pero ahora vamos a entrar en la parte de enumerar las fuerzas de los conectores. En este caso, ya veis, tenemos aquí todos los conectores, fuerza de conector. Vamos a ver el conector de tipo pasador 1, la fuerza cortante que recibes de 1355, fuerza axial, momento flector, torsión. Y os preguntaréis, ¿por qué tiene este color rojo? Bien, tiene este color rojo porque no cumple el factor de seguridad. Vale. Entonces, sabemos que este conector está superando, digamos, el factor de seguridad y no cumple el factor de seguridad de 2 que le hemos definido. Lo mismo, el pasador tipo 2, el tipo pasador 2, perdón, tampoco. Cambian las fuerzas resultantes, pero al tener el color rojo que vemos en pantalla, pues no cumple el factor de seguridad. Lo mismo pasaría con el pasador 3. El conector tipo muelle, en este caso, sí que soportaría el factor de seguridad que lo hemos definido de 2. Vale, ya veis, fuerzas cortantes que se aplicarían, las fuerzas axiales, momento flector y la torsión. Entonces, ya veis, de una manera muy sencilla podemos sacar un análisis de este tipo de conectores, sin necesidad de generar el 3D. Bien, este sería el caso práctico, ya veis lo que hemos comentado. De una manera muy sencilla podemos calcular las cargas que soportan los conectores y ¿qué ventajas tenemos con esto? Pues tenemos una capacidad de analizar rápidamente los elementos comerciales sin tener que diseñar los modelos como tal, es decir, sin necesidad de generar el 3D podemos simular los pasadores, pernos, muelles, soldaduras, todo tipo de conectores. También fácil y rápida visualización de los resultados. Vale, ya veis que el color que tenía en rojo nos decía claramente que no cumplía el factor de seguridad asignado. Y además tenemos una simplificación en los casos de que trabajemos con grandes conjuntos de añadir menos números de pieza a nuestro ensamblaje, con lo que tenemos menos piezas con las que tratar, mejorando el rendimiento. Bien, como os he comentado, ya llevamos un par de webinars seguidos comentando un poco el tema de la simulación. Hemos comentado temas de SolidWorks Simulation básico, el no lineal, vibraciones fue el último y el de hoy es el de los conectores. Vale, también seguiremos haciendo más webinars enfocados en la simulación de SolidWorks y el siguiente será el de elementos de chapa, de pieza soldada y los distintos tipos de sólido. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta. Podéis escribírmelas por chat. Activarla con esa licencia. Sí. Vale, puede que haya gente que haya llegado un poquito tarde.
Entonces, si estáis interesados en el webinar, se publicará en nuestra página oficial de YouTube, ¿vale? Donde podéis volver a verlo si os interesa. Vale, me preguntan si también está disponible para soldaduras. Sí, también para soldaduras está disponible. De la misma manera que hemos hecho con los pasadores y los resortes, se asignarían las propiedades físicas de la soldadura en concreto y ya estaría. Más preguntas. ¿En qué empaquetados está disponible esta funcionalidad de los conectores? Vale, bueno, como conoceréis, SolidWorks tiene 3 empaquetados, que es SolidWorks estándar, SolidWorks Professional y SolidWorks Premium. En el empaquetado de SolidWorks Premium viene un paquete de simulación estático lineal en el que ya vendría esta funcionalidad. Y luego estarían los paquetes dedicados solamente a la simulación, donde también obviamente tenemos este tipo de funcionalidades, ¿vale? Vale, me preguntan si tenemos un conector compuesto por pasador y casquillo. Tenemos una opción dentro de los conectores, de los pasadores, perdón, que sea con retén. Entonces, simularía el tema del casquillo. Vale, también me comentan con rodamientos. Entiendo que con rodamientos os referís a rodamientos como tal. Sí, lo que hemos comentado antes. Si veis aquí en la presentación. Vale, los tipos de conectores que están disponibles son los de pasador, que serían los típicos pasadores, los pernos, los resortes, tema de soldadura y tema de rodamientos, ¿vale? Ya os digo, lo mismo, la manera de trabajar con este tipo de conectores es la misma. Tenemos una ficha técnica donde podemos sacar información o datos técnicos de estos elementos que luego podemos pasar a la simulación directamente. Bien, si tenéis cualquier otra duda, aquí os dejo nuestros datos de contacto. Ya os digo, cualquier cosilla que tengáis, cualquier duda, nos lo hacéis saber y estaremos encantados en ayudaros. Y los que habéis llegado tarde, ya os digo, si os interesa el webinar, luego la semana que viene o así estará público en YouTube. Vale, estará disponible para todos. Bien, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por haber asistido y un saludo. Hasta pronto.